35 minutos han pasado de las 9 de la noche, nos metemos en los números. Ahora sí vamos a comenzar a desandar en este bloque números. Números que hablan de lo que cuesta vivir, de cómo se comportan los precios, de cómo reactivar la producción, qué es lo que se recauda, por dónde viene el dilema, salud o el falso dilema, salud y economía. Emiliano Serrano, ¿arrancamos? Dale, canasta básica total y canasta básica de alimentos. Hoy las vamos a llamar la otra inflación. Porque recordarás que hace un par de días hablábamos de la inflación y decíamos que los números no eran del todo claros porque no todas las mediciones se pudieron hacer oportunamente, tanto en el INDEC como en la Dirección de Estadísticas Económicas de Mendoza. No pudieron ir cada uno de los comercios siendo relevados porque algunos estuvieron cerrados, se relevaron los precios de las mercaderías, pero las prendas de vestir no se habían podido medir en la mayoría de los casos. Por eso es que las canastas ahora nos reflejan cuál es la otra inflación. Y es un número muy diferente a lo que vimos hace un par de días. Arrancamos, Fernando, con los números de Mendoza, la canasta básica. Bueno, vamos con el INDEC de abril. 42.594 pesos. ¿Esto es en la Argentina para no ser pobre? Esto es en la Argentina para no ser pobre en una familia de 4 integrantes. Fíjate que en un mes la canasta aumentó 1,4%. La inflación, ustedes recordarán, fue del 1,5% que se puso en duda desde algunos sectores porque no se había podido realizar la medición a pleno como en otros meses por motivo de la pandemia. En lo que va del año superamos los 9 puntos y más de 44% el interanual. Canasta básica total del INDEC. Vamos a la canasta básica de alimentos, donde el aumento va a ser diferente. Fíjate cómo se dispara casi al doble cuando solo hablamos de alimentos. El número general es 17.897 pesos, pero la variación en un mes fue del 3,1%. En el mes de abril, cuando estaban los precios congelados, en teoría. Eso es lo que te iba a decir. Y eso que se puso el freno, el cepo, como vos le quieras llamar. Bueno, alguno dirá, ¿y los huevos? No sirve. Eso no frenaron A nunca. la larga no sirve, hay que sacarse esa idea, no sirve. La inflación fue del 1,5%, pero en los alimentos fue del doble. En lo que va del año, casi 15 puntos y la interanual 51,1%. Y esto es lo que más golpea a la clase de menores ingresos, cuando la comida le sube, es impresionante. Vamos a ver qué ocurrió en Mendoza, donde realmente el número es distinto. Avanzamos. El número para abril en Mendoza fue 39.194 pesos, pero fíjate que la variación en un mes fue del 6,5%, cuando la inflación nos había dado 0,5%. 13 veces más que la inflación fue el aumento de la canasta básica total en Mendoza, por estas particularidades de la medición. No todo se pudo medir el mes anterior, parte del aumento del mes pasado se pasó a este mes en la canasta, pero no así en la inflación todavía. ¿Qué significa? Que cuando se pueda hacer la medición plena y completa de todos los productos, va a ser mucho más alta de lo que ya se midió. Lo viene diciendo Ismael varias veces que hemos hablado con él. Bueno, esto es lo que necesitó una familia de 4 integrantes en Mendoza el mes pasado para no ser pobre. Y vamos con el otro dato, el de la canasta básica de alimentos en Mendoza para el mes de abril, superando los 15.000 pesos. También el aumento fue del 6,1% y el interanual 50%. Esto es lo que han aumentado los alimentos en Mendoza en los últimos 12 meses. 50%. El número es casi redondo. Le damos la bienvenida a Ismael Bermúdez. Dale. Vamos a hablar de actividad económica. Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, viste, Mirá, siguiendo los números. Se conoció este dato del INDEC del mes de marzo, una caída muy, pero muy fuerte, y eso que en marzo la pandemia y la cuarentena afectaron solamente 10 días. O sea, hubo 20 días normales y 10 días con pandemia, una caída del 11,5% en la actividad económica. Hay que ir hacia atrás, hasta el año 2009, cuando fue esa crisis internacional tan pero tan fuerte, para encontrar niveles de caída de la misma magnitud. El problema que hay es que si esto pasó en marzo, con 10 días de pandemia y de detención de la actividad económica, en abril se considera de que posiblemente tengamos caídas del doble, o sea, posiblemente una caída del 20% en la actividad económica, con lo cual estamos en una situación realmente muy, pero muy dramática, porque si bien en mayo ya comenzó de nuevo, en algunos lugares más o en otros menos, a existir un poquito de mayor actividad económica, el año ya está totalmente juzgado y los pronósticos están hablando que para este año, si hubiese
algún atisbo de recuperación económica a partir del tercer trimestre, podríamos llegar a tener una caída del 10%. Esto, lógicamente, en un contexto internacional donde el propio Banco Central de la República Argentina dice que estamos atravesando una crisis de mayor intensidad de la que hubo desde la crisis de 1930. Hay que ir a 1930 para encontrar una crisis de la magnitud de la que estamos atravesando actualmente, con el agravante de que todavía estamos en la mitad de la pandemia y no sabemos en qué momento puede llegar a aflojar o directamente a terminar. Mientras tanto, los números son muy, pero muy adversos. Ismael, a ver si podemos llegar a extender esto del 11,5 y del freno a la actividad industrial. ¿Esto se traduce en más desempleo, mayor pobreza, capacidad instalada ociosa, menos exportaciones, menos importaciones? Esto de la balanza comercial, uno cree que las importaciones es todo malo, y no es de ninguna manera todo malo. Vos podés importar bienes para seguir produciendo mejor o valor agregado, ¿no? Digo, ¿cuánto va a perder el Producto Bruto interno al término de un año con estos valores en marzo nada más? ¿Se ha hecho alguna estimación? Mira, hasta más caída es del 5,4%. En 3 meses, 5,4% respecto de los 3 primeros meses del año pasado. Las consultoras están diciendo, bueno, si esto logra alguna recuperación en el tercer trimestre, si en el cuarto, tendríamos un piso de caída del 8%, entre el 8 y el 10%. Pero si esto continúa a nivel internacional y también continúa acá en la Argentina, podríamos llegar a tener caídas todavía superiores. El pronóstico está abierto. Nadie se quiere jugar porque además intervienen otros factores internos, como es el hecho de que la emisión monetaria es muy fuerte y no sabemos cuáles van a ser los niveles de inflación. Un ejemplo, no sabemos cuánto puede llegar a caer la inversión, no sabemos el impacto negativo que hay en el comercio exterior, como vos bien señalaste. ¿Por qué motivo? Porque el mundo le está comprando menos a la Argentina y aquello que le compra, lo compra a precios más bajos. Por lo tanto, hay una pérdida de dólares como resultado de la caída de los precios y de las cantidades de exportación, que también va a afectar el nivel de actividad económica. Lo que sí podemos decir es que estamos con una caída proyectada para este año piso, o sea, mínimo 8%. A partir de ahí, 9, 10, 11, 12, y bueno, mucho va a depender de lo que pasa en el resto del mundo y sobre todo cuándo la Argentina va a poder ir saliendo de esta cuarentena en forma definitiva y volver a los niveles de actividad que tuvimos antes del coronavirus. En el medio, ¿qué es lo que estamos teniendo? Fuerte pérdida de puestos de trabajo, hay muchas cesantías, muchas suspensiones, encima con reducción salarial. Esto es menos consumo y lógicamente está paralizada la inversión y ahora el gobierno quiere hacer algo de obra pública, pero eso no logra compensar el desplome de la inversión y eso compromete no solamente el presente, sino también el futuro. Ismael, muchísimas gracias. Buenas noches.